Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es el Evangelio de San Marcos. Marcos es como un camarógrafo. Lleva detrás de Jesús en todo el movimiento. Jesús tampoco se queda. En el Evangelio de Marcos le vemos a un Jesús en acción, movimiento. Porque la teología de Marcos es el famoso halaj. En hebreo, halaj es un verbo que quiere decir caminar. Génesis capítulo 3, versículo 8, halaj, Dios. Entonces, Elohim, que camina, el Dios que camina y que busca al hombre. Y por eso es que Jesús está en continuo movimiento. Porque ñandere caina, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? Vengo junto a ti, te estoy llamando. Upea la teología de San Marcos. Upea la ocu es formal, la lleva. Oye, chacaja, ya por la milagro, lleva justamente para que nosotros podamos entender de que Dios es el que nos está buscando y Dios es el que está caminando con nosotros. Este evangelio aquí, cuando él llega justamente a una sinagoga, comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados por sus enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Además de que él dice que enseñaba verdaderamente con autoridad y no como los demás escribas, etc. Upeago dice, de ipailas e ibanas y cuaya lleva. Ese es el famoso, el respeto humano, ya no puedo decir ese porque tú hace acá rayo. Entonces ya no sos profeta, porque el profeta anuncia y denuncia. Yo sé que es difícil, queridos hermanos, porque algunas veces parecemos, ¿verdad? Justamente escuché a un político, ¿verdad? Que decía, antes de Cacupé, decía, no, la iglesia predica lleguitas y tan de peamo, lleguitas y la oipocuera, la payicuera. Así decía, y eso lo escuché con estos oídos en la radio. Por lo tanto, no sé en la televisión porque no pude ver, pero en fin, o sea, como diciendo, no nos interesa, total, nosotros seguimos con nuestro pucherito, total, nosotros seguimos. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, ante estas situaciones que Dios justamente viene, y estas fueron las situaciones que se vivían en tiempo de Jesús. ¿Por qué a ustedes les parece que el Evangelio nos habla de estas cosas? Y justamente porque en ese tiempo el contexto histórico era ese mismo contexto de maldad, de egoísmo, de servidumbre, ¿verdad?, ante los poderes. Y entonces, queridos hermanos, ciertamente que Jesús tuvo que anunciar el reino de Dios, llegarán días, anunciar el futuro, pero al mismo tiempo denunciar, porque la estrategia para poder llegar a nuestro objetivo es arreglar esta situación. Y eso continuamos hoy, en nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo, queridos hermanos. Ñandeko angan da yayapoino, entonces da yayapo moabi, ñandé por lo menos. Y catundera, membendera, o lo que sea, o nieto, o bisnieto, o tataranieto. Co ñandene, también igual ñande tataranieto va y catuta o cambiama la ñande situación. Tena upearire lleva. Bueno, no quiero ser así como se dice, entrar en la depresión, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos que pensar y tenemos que decir, ¿qué podemos hacer? A ver si este año 2025
La vez pasada le escuché a un político que decía, es mentira eso que tenemos que hacer un proceso de 10 años para poder cambiar. No, en un año se puede cambiar. Hoy nomás dejemos de robar, hoy dejemos de hacer mal las cosas, que cada institución se ponga bien como tiene que ser. Les aseguro que así vamos a salir. Y estoy de acuerdo con ese político, estoy de acuerdo, porque es así. Porque hay muchas riquezas. Pero así como hay muchas riquezas, hay mucha deshonestidad y hay muchos ladrones. Así de sencillo. Entonces eso nos duele, ¿verdad? Nos duele. Y entonces el Señor viene. Y miren, porque cuando te está hablando que Jesús entra en la sinagoga es justamente para meter el dedo en la llaga. Quiere decir que somos nosotros mismos, que decimos que vamos a nuestras iglesias, que vamos a nuestras sinagogas, ya somos cristianos, somos esto, de nombre, ¿verdad? Pero sin embargo, en nuestro actuar no lo estamos haciendo así. Eso es lo que quiere echarnos en cara. Y ahí en esa sinagoga estaba un hombre poseído de un espíritu impuro. En nuestra iglesia estamos nosotros poseídos de espíritus de corrupción o de lo que ustedes quieran, llámenle como quieran. Y miren lo que se pone a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Marare yo inagobe. Marare predicajina, marare orejinopea, daure gustaina. Porque nosotros queremos quedar en nuestro confort. No queremos que toques nuestro dinerito, no queremos que toques lo que hemos robado, no queremos que toques nada. Queremos seguir como estamos, Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que vienes a decirnos? ¿Has venido para acabar con nosotros? Porque tus palabras son demasiado fuertes. Tus palabras, Jesús, me hieren por dentro. ¿Quién sos vos para decirme esto? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpa, cállate y sal de este hombre. Porque quiere decir que nosotros podemos cambiar. ¿Quién es el que te va a sacar ese egoísmo? ¿Quién es el que te va a hacer entrar en conciencia para que puedas devolver lo que no es tuyo? ¿Quién? Sal de ese hombre, le dice Jesús. Solamente Dios. Bueno, queridos hermanos, esto podemos seguir añade pucuta la ñañetamos de este evangelio porque es demasiado lindo, ¿verdad? Pero creo que entendimos el mensaje principal. El Señor viene a curarnos. El Señor viene y nos da esa esperanza de que todo se puede renovar. Pero siempre el Señor nos deja en la libertad. Somos nosotros quienes vamos a decidir. Que así sea. Que así sea.